Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Bueno, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy vamos a ver el tema musculatura del dorso. Este tema a veces suele ser un poco confuso porque no son como tal demasiados músculos, pero sí están sobrepuestos. Puede parecer que están todos como revueltos o aventados, sino más. Aquí lo que hay que sacar para ventaja es darle una organización y darle una segmentación. Los músculos del dorso primero los podemos organizar en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son músculos que se originan en el dorso y van fuera. En el caso de los intrínsecos, son músculos que se originan en el dorso y se insertan en el dorso. En el caso de los extrínsecos, tenemos tres grupos principales. El primero es el grupo superficial, el intermedio y los suboccipitales. Y en el caso de los intrínsecos, tenemos a los músculos de la masa común, también conocidos como erectores de la columna, los espinotransversos y los transversoespinosos. Comenzando con los músculos extrínsecos. En el grupo superficial tenemos cinco músculos, que son el trapecio, el dorsal ancho, los romboides mayor y romboides menor, y por último, el elevador de la escápula. Algo para ir mencionando una vez es que estos últimos tres músculos son inervados por el mismo nervio, que es el nervio escapular dorsal. En el caso del grupo intermedio, tenemos a dos músculos. Tenemos al serrato posterior superior y al serrato posterior inferior. Y en el caso de los suboccipitales, tenemos a los rectos posteriores. Tenemos un recto posterior mayor y un recto posterior menor. A su vez, como los oblicuos, que tenemos igualmente dos, uno superior y uno inferior. Ahora, yendo con los músculos intrínsecos que ya dijimos que se originan y se insertan en el dorso, el primer grupo son los de la masa común, los cuales son tres: el iliocostal, también conocido como sacrolumbar; el longísimo, también conocido como dorsal largo; y el espinoso, también conocido como epiespinoso. En el caso de los espinotransversos, también conocido como los músculos en vendaje, son dos y son los esplenios. Tenemos un esplenio de la cabeza y un esplenio del cuello. Por último, en el caso de los transversos espinosos, son cuatro. Estos son músculos que se originan de las apófisis transversas y se insertan en las apófisis espinosas. Tenemos a los rotadores cortos, a su vez como los rotadores largos. Tenemos al multífido, que es abundante en la región lumbar, y el semiespinoso. Estos vamos a ver cómo es que tienen la característica de que son prácticamente lo mismo y varían en la cantidad de vértebras en las cuales se saltean. Primero vamos a hablar del trapecio. El trapecio es un músculo triangular que se le describe que su base se encuentra hacia la línea media. Se inserta desde la línea nucal superior, el ligamento nucal y de la apófisis de la vértebra prominente, o sea, de la C7 hasta T12. Y su inserción es una inserción curiosa, ya que se encuentra añadida a tres puntos diferentes. Ya dijimos origen, línea nucal superior, ligamento nucal, apófisis espinosa de C7 a T12, y su inserción es una inserción conjunta, ya que va a tres puntos diferentes. Se inserta en el borde superior de la espina escapular, se continúa con sus fibras insertándose en el borde medial del acromión. Aquí tenemos a la porción del acromión, que es la continuación de la espina escapular, y se inserta también en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula. Entonces, espina, borde superior; acromión se inserta en el borde medial, y en la clavícula, solo en el tercio lateral, se inserta en el borde posterior. Acuérdense muy bien, superior, medio y posterior. El trapecio se caracteriza por tener tres tipos de fibras. Tiene fibras superiores, también conocidas como fibras descendentes; fibras mediales, conocidas como transversas; y fibras inferiores, conocidas como ascendentes. En el caso de las fibras superiores o descendentes, estas se encargan de elevar la escápula, a su vez como rotarla hacia la línea media, haciendo que el ángulo inferior se dirija hacia lateral. En el caso de las fibras intermedias, estas lo que producen es la aducción de la escápula hacia la línea media. En el caso de las fibras inferiores, promueven el descenso de la escápula. El trapecio se encuentra inervado por el nervio accesorio, el cual es el par craneal 11, y a su vez recibe aportaciones de los nervios C3 y C4, que le aportan fibras propioceptivas. Una vez que el nervio accesorio sale del
a través del agujero yugular. Este desciende por la cara lateral del cuello, yendo a inervar al trapecio del esternocleidomastoideo, que es la que se ven aquí, los pequeños ramilletes. Sin embargo, en el caso del trapecio, observen cómo es que recibe estas fibras de C3 y C4. Estos nervios de C3 y C4 recogen la información proprioceptiva que corresponde al poder saber cuántas fibras se están contrayendo, qué tan tensionado está, si está relajado. Eso es la propiocepción, el yo saber la relación de mi cuerpo con respecto a mi espacio. Continuando con el dorsal ancho es un músculo igual triangular con su base hacia la línea media, que se origina desde las vértebras de T7 hasta L5. A su vez, tiene un origen posterior e inferior, que es desde el tercio posteromedial de la cresta ilíaca, y ciertas fibras que se originan desde las últimas dos costillas. Dirige sus fibras hacia arriba y hacia afuera para insertarse en el surco intertubercular, específicamente en el piso. Nosotros en el húmero tenemos un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Estos forman un surco al cual se le describe un labio lateral y un labio medial. Las fibras del dorsal ancho se dirigen y según se van dirigiendo se invierten, de tal manera que si tenemos fibras superiores e inferiores, las fibras inferiores se terminan volviendo superiores y las superiores se voltean para ser inferiores. Después, cuando el dorsal ancho llega al surco intertubercular, este se inserta en el piso entre ambos labios, haciendo lo que se conoce como la mnemotecnia de Pedro, siendo que el pectoral mayor se inserta en el labio lateral, el dorsal ancho en el surco del piso intertubercular y por último el redondo mayor en el labio medial del piso intertubercular. Entonces ya dijimos, origen de las apófisis espinosas de T7 hasta L5, más el tercio posteromedial de la cresta ilíaca, más el ángulo de las últimas dos costillas. O sea, costillas 11 y 12. Su inserción, ya dijimos, es en el surco intertubercular, específicamente en el piso. Su inervación está a cargo del nervio toracodorsal, el cual tiene raíces de C6, C7 y C8. Se describe que su acción es para el movimiento como en escalar. El dorsal ancho permite la aducción del brazo, la rotación interna, a su vez como la extensión del brazo. Todo esto bajo la articulación del hombro. Una manera de explorar el dorsal ancho es pedirle al sujeto que abduzca los brazos a 90 grados y lo que se le va a pedir es que intente abducirlos. De tal manera que el dorsal ancho, al formar el pliegue axilar posterior, este se va a tensionar y va a poder ser palpable. Continuando con los romboides mayor y romboides menor, el romboides menor, este se origina de las apófisis espinosas de las vértebras de C7 a T1 y se inserta en el borde medial de la escápula. Aquí tenemos de C7 a T1 hacia el borde medial de la escápula y a la altura del origen de la espina escapular. Ahora, en el caso del romboides mayor, este se origina de la apófisis espinosa desde T2 hasta T5 y sus fibras se dirigen igualmente al borde medial de la escápula. El elevador de la escápula, este se origina de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas desde C1 a C4. Hay que recordar que en las vértebras cervicales tenemos las apófisis transversas laterales al cuerpo vertebral. Tenemos el arco y la apófisis espinosa, que es bífida. En el caso de las apófisis transversas, tenemos un tubérculo anterior y un tubérculo posterior unido por un proceso costo-transverso, formando así el foramen transverso por donde pasa la arteria vertebral. Es entonces que desde las vértebras de C1 a C4, del tubérculo posterior, se originan las fibras del elevador de la escápula. El elevador de la escápula, también conocido como el angular del omóplato, sus fibras descienden
y se insertan en el ángulo de la escápula superior al origen de la espina escapular. Es entonces que se encuentra esta diferencia entre el elevador de la escápula, que se origina superior a la espina escapular, y los romboides que se originan a la altura del origen o inferiores al origen de la espina escapular. De estos tres músculos no había mencionado la inervación porque tienen una inervación conjunta. Tanto el romboides mayor como el menor, a su vez como el elevador de la escápula, son inervados por el nervio escapular dorsal, el cual es un nervio que tiene raíces de C4 y C5. En el caso de los romboides, estos tienen la función de aducir la escápula, como haciendo una retracción de escapular. Y en el caso del elevador de la escápula, pues la función pues va muy acorde al nombre. Es entonces que si tenemos un daño en el nervio escapular dorsal, se describiría que la escápula se encuentra ligeramente desplazada, alejada de la línea media, a su vez como en el caso de un daño en el elevador de la escápula, descendida. Ahora que ya acabamos con el primer grupo, que son los superficiales, vámonos con los intermedios. De los intermedios tenemos dos músculos, al serrato póstero superior y al serrato póstero inferior. Estos músculos por sus fibras se describen que son accesorios a la respiración. En el caso del serrato póstero superior, puede ayudar a abrir la caja torácica, permitiendo que el aire entre. Y en el caso del serrato póstero inferior, cuando ese se contrae, cierra la caja torácica, haciendo que las costillas desciendan. Ahora, en el caso del serrato póstero superior, se origina de las apófisis espinosas de las vértebras de C7 a T3 y su inserción es en el ángulo y el borde inferior de las costillas 2 a la 5. Y en el caso del serrato posterior inferior, su origen es de las apófisis espinosas de las vértebras de T11 a L3 y su inserción es en el ángulo y el borde inferior de las costillas 9 a 12. Es observar que hay una separación de los compartimentos musculares entre los serratos, los esplenios, y tanto los músculos erectores de la columna como los profundos del dorso. Esta fascia que vemos aquí de color blanco es la fascia toracolumbar, la cual en superior se inserta en el ángulo de las costillas. Esta fascia, si la observamos, se continúa hacia arriba con la lámina superficial de la fascia cervical, es decir, que esta fascia toracolumbar llega hasta el cuello. Esta fascia toracolumbar también se le conoce como la aponeurosis intercerrática. Si vemos cuando va descendiendo, esta se engrosa. La fascia toracolumbar, una vez que llega a las vértebras lumbares, se divide en tres hojas. La hoja anterior y la hoja media se originan desde la apófisis transversa de las vértebras lumbares. La hoja anterior pasa anterior al cuadrado lumbar y en su límite superior, la hoja anterior se convierte en el ligamento arqueado lateral del diafragma. En el caso de la hoja media, esta pasa posterior al cuadrado lumbar y lo envuelve, uniéndose con la hoja anterior y formando el origen del transverso del abdomen, el cual es un músculo que permite la compresión del mismo. Por último, la hoja posterior y la más robusta se origina de la apófisis espinosa de las vértebras lumbares. Es justamente esta hoja de la fascia la cual envuelve a los músculos transversoespinosos y a los músculos erectores de la columna. Continuando con los serratos posteriores, en el caso del serrato posterior superior, este está inervado por los ramos anteriores 2 al 5 y en el caso del serrato posterior inferior, por los ramos 9 a 12 de los nervios espinales. Antes de ir con los músculos suboccipitales, vamos a ir con los músculos de la masa común y los espinotransversos. Primero comenzando con los espinotransversos, estos son dos. El esplenio del cuello, también conocido como cervical, y el esplenio de la cabeza. Estos músculos se describen que tienen forma como si fueran en vendaje. En cuanto al esplenio de la cabeza, ese se origina de las apófisis espinosas desde C7 a T4. Sus fibras se describe que se dirigen hacia superior y hacia lateral, o sea, hacia arriba y hacia afuera. Se insertan debajo de la línea nucal superior y en la apófisis mastoides. Es entonces que nos queda un músculo de forma triangular con base en la línea media
cuyas fibras ascienden y en caso de contraerse, rotan la cabeza hacia el mismo lado, o sea, ipsilateral, pero en caso de que se contraigan ambos, haciendo una extensión del cuello. En el caso del esplenio cervical o esplenio del cuello, este se origina desde las apófisis espinosas, desde T3 a T6, y se inserta en las apófisis transversas desde C1 a C3, siendo entonces que tiene una acción similar al esplenio de la cabeza, en donde solamente si un lado se contrae, este rota el cuello. Sin embargo, si ambas fibras se contraen, vaya de ambos lados, se extienden el cuello de una manera coordinada. Estos dos músculos se describe que se encuentran inervados por ramos posteriores de los nervios cervicales. ¿Qué significa ramo posterior? Bueno, así súper rápido. En la médula espinal tenemos las astas anteriores, que originan una raíz anterior o motora, y las astas posteriores que tienen una raíz posterior y sensitiva. Cuando estas dos se juntan, forman un nervio espinal que se divide en un ramo anterior que nos sirve para formar plexos y un ramo posterior que sirve para la musculatura del dorso. Es entonces que este ramo es el que nos está interesando en este momento y es el que inerva tanto al esplenio de la cabeza como al esplenio del cuello. Ahora yendo con los músculos de la masa común, estos músculos se encuentran entre la apófisis espinosa al ángulo de la costilla, o sea, todo este espacio. De lateral a medial son tres músculos, el iliocostal, el longísimo y el espinoso. Estos tres músculos tienen la función conjunta de mantener erguida la columna vertebral, con el fin de poder mantener la postura. Al igual que los esplenios, estos se encuentran inervados por ramos posteriores de los nervios cervicales, torácicos y lumbares. Ahora con los músculos transversos espinosos, ya dijimos que son cuatro: los rotadores cortos, los rotadores largos, el multífido y el semiespinoso. En el caso del rotador corto, pues bueno, ya dijimos que todos estos músculos, primero que nada, son transversos espinosos, se originan de una apófisis transversa, se dirigen a una apófisis espinosa. En el caso del rotador corto, sus fibras ascienden un nivel vertebral, de tal manera que, por ejemplo, si decimos que esta vértebra es T7, sus fibras ascienden hasta T6. En el caso del rotador largo, sus fibras ascienden dos niveles vertebrales. Entonces, si las fibras se originaron de T7, en el caso del rotador largo, ascienden hasta T5. Continuando con el multífido, este se describe que sus fibras pueden ascender de 3 a 4 niveles vertebrales. Es decir, que si se originaron en T7, pueden ascender hasta T4 o T3. Algo característico del multífido es que se encuentra abundantemente en la región lumbar, que es el que vemos aquí. Y por último, el semiespinoso. Este asciende de 4 a 6 niveles vertebrales. Es decir, que puede estar desde T7 hasta T3 o hasta T2 y T1. En el caso del semiespinoso, forma el techo del triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital es una estructura formada por los músculos suboccipitales, que estos últimos son cuatro. Ya dijimos que tenemos dos rectos posteriores, uno mayor y uno menor. Ambos rectos se originan de apófisis espinosas. En el caso del recto posterior mayor, este se origina de la apófisis espinosa de C2 y se inserta inferior a la línea nucal inferior. Si esta es la línea nucal superior, aquí tendríamos la línea nucal inferior, bueno, se inserta inferior a esta. Y en el caso del recto posterior menor, este se origina tubérculo posterior del atlas. El atlas hay que recordar que está formado por dos masas laterales unidos por un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior tiene un tubérculo y el arco posterior también lo tiene. Este tubérculo posterior podríamos decir que es como si fuera una apófisis espinosa. Es entonces que el recto posterior menor se origina de la apófisis espinosa de C1 y se inserta inferior a la línea nucal inferior en su porción medial, de tal manera que, digamos, los rectos posteriores comparten inserción inferior a la línea nucal inferior, solamente que el recto posterior menor se inserta medial y el recto posterior mayor se inserta en la porción lateral de la línea nucal inferior. Ambos son inervados por ramos posteriores. A su vez tenemos los oblicuos. En el caso del oblicuo inferior,
Este se origina desde el proceso espinoso del axis y se inserta en la apófisis transversa de C1. Inferior, origen, apófisis espinosa C2, inserción, apófisis transversa de C1. Y en el caso del oblicuo superior, este se origina en la apófisis transversa de C1 y se inserta inferior a la línea nucal inferior en su tercio lateral. De tal manera que si tenemos a tres músculos que se insertan en relación a la línea nucal inferior, medial tenemos al recto posterior menor, intermedio al recto posterior mayor y lateral al oblicuo superior. Hay que observar que en el conjunto de estos músculos tenemos una estructura, la cual es el triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital tiene en su paso el ramo posterior de C1, el cual hay que observar que inerva a todos los músculos suboccipitales, a su vez como el paso de la arteria vertebral. ¿Cuál es el contenido del triángulo suboccipital? Ramo posterior de C1 y arteria vertebral. ¿Cuáles son los límites del triángulo suboccipital? Tenemos un límite lateral. En el caso del límite lateral y superior, tenemos al borde medial del oblicuo superior. En el caso de su límite inferior, tenemos al borde superior del oblicuo inferior. Y como límite medial, tenemos al borde lateral del recto posterior mayor. Y de nuevo, como contenido, a la arteria vertebral y al ramo posterior de C1, el cual inerva a toda la musculatura suboccipital. Formando el techo del triángulo suboccipital, tenemos al semiespinoso de la cabeza. Tenemos otros músculos los cuales no mencionamos tanto, pero que también pues hay que recordarlos. Dibujando aquí una vértebra común, tiene sus apófisis transversas y las apófisis espinosas. Tienen ligeros músculos los cuales se encuentran entre las apófisis. En el caso de los músculos que se encuentran entre las apófisis transversas, son los intertransversos. Y en el caso de los que se encuentran entre las apófisis espinosas, pues los interespinosos. Otros músculos que también tenemos son los elevadores de las costillas. Todos estos también son inervados por ramos posteriores de los nervios espinales. Eso ya habría sido todo de la musculatura del dorso. Mucho éxito.